voy a hablar acerca de algunas propiedades que hemos visto en la clase de química. Me estaré basando en lo que estuvimos analizando con mi grupo, que es la dureza en el agua, pero también estaré hablando de otros factores y otras propiedades que estuvimos aprendiendo durante estas 5 semanas. Al inicio del semestre hablamos de 6 propiedades físicas de los materiales de construcción. Estos son la compacidad, permeabilidad, porosidad, capacidad calorífica, contenido de humedad óptimo y el límite elástico. Estos son muy relevantes para el momento de analizar los materiales de la construcción, ya que se requiere de todos estos juntos en armonía para poder tener una construcción o un edificio o cualquier derivado con las habilidades óptimas que se desean para la durabilidad del lugar. La compacidad afecta a lo que es el concreto hidráulico y asfáltico, y básicamente a mayor compacidad menor es la porosidad, ya que la compacidad es como la compactación de lo que son los materiales dentro de la construcción. Entonces, a mayor compacidad menor sería la porosidad, ya que los espacios o partículas entre el material serían menores. Al hablar de la compacidad, mencioné lo que es la porosidad, la cual también es un factor que se debe de tomar en cuenta. La porosidad es la capacidad de un material para absorber gases o líquidos a través de huecos o partículas entre sus poros. Es básicamente esto, son los poros que tiene ciertos materiales como el concreto, también materiales cerámicos o la madera. Esto se debe de tomar en cuenta la porosidad cuando uno quiere hacer algún tipo de construcción, ya que no queremos cero porosidad, pero tampoco queremos mucha porosidad, o sea, no queremos ni hoyos muy pequeñitos o partículas muy pequeñas ni muy grandes. También se encuentra lo que es la permeabilidad, que es un material que permite la circulación de fluidos a través de él. Esto es un material con permeabilidad, o la idea de la permeabilidad. La permeabilidad afecta lo que es el concreto reforzado, el concreto permeable claramente, el suelo, el bloque, ya que es construido de este concreto. Es muy importante que se mida la permeabilidad de un material, ya que al ser muy permeable podría causar otros problemas. Sin embargo, al ser 100% impermeable también podría causar otros. Entonces depende de la situación, depende del lugar, depende de lo que se deba de hacer. Por ejemplo, el concreto permeable se utiliza mucho en lo que son las carreteras, ya que por la absorción del agua de lluvia, mientras no sería óptimo utilizar concreto permeable en otras situaciones. La capacidad calorífica es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de un objeto. A mayor capacidad calorífica, más difícil va a ser que este objeto se caliente. Esto es muy relevante a la hora de construcción, ya que tenemos que tomar en cuenta la zona en la que queremos construir y qué tipo de construcción se quiere hacer. Por ejemplo, hacer una casa simplemente de piedra en una zona muy fría no es lo más recomendado por su capacidad calorífica. La piedra tiene una capacidad calorífica muy alta, lo que significa que para poder calentar la casa por dentro, esto tomaría demasiado tiempo. Entonces no es óptimo, se tendría que cubrir la casa con un aislante y construir luego con piedra, saldría más costoso, no es óptimo. Sin embargo, hay otros materiales como la madera, que la capacidad calorífica es neutra y está muy bien porque es fácil de calentar por dentro y mantener ese calor, porque funciona como un aislante natural, un aislante térmico natural, y entonces es óptimo. Mientras tal vez
El concreto también tiene una capacidad calorífica medio alta, entonces sí está más difícil calentar una construcción que es 100% de concreto. Sin embargo, lo más difícil sería con piedra. Entonces se ve que es muy relevante al momento de pensar cuál sería la zona, el lugar, el clima. La capacidad calorífica es muy importante. Luego tenemos lo que es el contenido de humedad óptimo, que es el contenido de humedad ideal para la fabricación de ciertos materiales de la construcción. Esto afecta o tiene que ver en cuanto a la fabricación de bloques de cemento, de ladrillo o arcilla, de cimentaciones en general y demás. Todo material de construcción necesita o tiene una humedad óptima y entonces afecta, por ejemplo, al momento de hacer el techo de un hogar, al momento de estar haciendo esta cimentación o estar haciendo cimentación, perdón, se necesita que se esté humedeciendo si el lugar es muy caliente y se evapora mucho el agua, porque si no en el futuro podría esto crear fisuras o otros problemas. La elasticidad, que es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones o llegar a su punto de quebradura o quiebre. Si la tensión sobrepasa este límite, entonces se genera lo que es este quiebre o fractura. Materiales que se ven afectados por esta propiedad son el acero, concreto reforzado por todo el material que lleva dentro, por todo el cuerpo de acero y metales que lleva por dentro. La madera o el vidrio, por ejemplo, también. Es muy importante tener en cuenta cuál es la elasticidad de nuestros materiales de construcción, por ejemplo, al momento de hacer vigas o demás. Se necesita saber cuál es la elasticidad de estos objetos para no causar ni sobrepasar este punto de quiebre y que no haya una falla en la estructura. Todas estas propiedades son muy importantes en la construcción. Y también tenemos otras que son más específicas, que uno no se imaginaría que afectan tanto como lo hacen. Un ejemplo es el agua. Estuvimos viendo como tema el agua en el proceso de construcción y aprendimos mucho acerca de la acidez o basicidad que tiene que ver con el pH. Aprendimos acerca de la potencial de reducción, oxidación, la salinidad, muy importante, la dureza, la temperatura y la densidad, y al igual el contenido de materia orgánica. La dureza es muy importante porque es la cantidad de minerales que se encuentra en el agua. No queremos que el agua sea muy dura o que no tenga tantos minerales, porque esto podría afectar directamente a la calidad de la construcción. Porque todo hace una reacción, todo dentro de los materiales de construcción. Y demás son química. Por ejemplo, al tener muchas sales el agua, que es el nivel de salinidad, esto podría causar humedad, y al causar humedad y absorción de agua, esto podría corroer la estructura, podría corroer lo que es toda la cimentación, podría corroer las paredes, y esto luego podría causar un problema de humedad dentro de lo que son las vigas y el material dentro de la estructura, causando la oxidación, que nos traerían a muchísimos más problemas. En cuanto al pH, es muy importante también medirlo en el agua, ya que sabemos que el mayor enemigo del concreto son los ácidos, específicamente o principalmente el ácido sulfúrico. Y el pH, o acidez y basicidad,
es la medición en una escala entre algo muy alcalino o muy ácido. Al ser muy alcalino es que está muy por lejos de lo que es la acidez, y muy ácido es el otro extremo. Lo que deseamos en el agua al momento de construir es que el pH esté balanceado o neutro, o sea, en la escala del pH que esté en el número 7. Al igual, por el agua, aparte de sus propiedades, puede haber muchísimas afectaciones dentro de las construcciones. Por ejemplo, puede haber fisuración por congelamiento dentro de lo que son los materiales de construcción, lo cual también tiene que ver con el agua, ya que es la cantidad de humedad en el ambiente o de agua aplicada en un ambiente frío. También puede haber la fisuración por contracción, como había explicado más atrás en el video, lo cual es la falta de humedad en algún material al momento de construir, que provoca luego una fisuración. También está lo que es la oxidación o corrosión, la cual, al igual como ya había hablado, se genera debido al agua. La cantidad de agua, dependiendo del material, puede hacer que se está corroyendo, o sea, en el concreto, o oxidando en lo que es algún material de la estructura interna. También muchas de las consecuencias de estos mismos problemas son la deplacación, que la deplacación pues nos está demostrando que hay algún problema interno dentro del edificio, y con lo que muchas construcciones pelean, que es la eflorescencia o salitre, que es la cantidad de sales generados que hay en el agua y que están afectando una construcción. De hecho, nuestro problema del Lipotec está basado en salitre en un techo de una vivienda. Hemos analizado muchísimo, y después de analizar todas estas propiedades y conociendo mejor cómo se afecta una construcción, personalmente creo que al ser en el techo no es un problema en la cimentación. Entonces, mi opinión es que quizás, número uno, la permeabilidad se está viendo afectada, la impermeabilidad se está viendo afectada. Entonces, claro, por algún lado hay alguna fuga de agua, pueda que sea alguna tubería que se corroyó, oxidó por la corrosión de no sé, depende. Entonces, hay muchísimas posibilidades de lo que podría estar pasando. Sin embargo, ya tengo una mejor idea, ya puedo expresar mejor, o ya puedo inferir mejor o descartar ciertas posibilidades. Como decía, no puede ser algo de la base de la construcción, ya que no viene de abajo hacia arriba. Las paredes no se ven afectadas, solo se ve en el techo. Tampoco está muy avanzado porque todavía no se puede ver al 100% las vigas o la parte de la construcción metálica del techo. Entonces no está 100% corroído y no se ve entonces si hay alguna oxidación. Me imagino que no hay oxidación, ya que no está corroído al 100%, entonces quizás el agua no ha llegado, o la humedad no ha llegado hasta la estructura metálica. Hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta también. Como decía, no sé si tenga que ver porque hay alguna fuga. Me imagino yo que hay alguna gotera o fuga de agua, y esta gotera o hoyo, agujero en el techo está causando la absorción de muchísima humedad, más a esto agregarle que pues no se impermeabilizó de la manera correcta, entonces se está causando este salitre. En cuanto a la solución, se tendría que evaluar más cercanamente si lo óptimo es derrumbar el techo y construir de nuevo, o se puede solucionar quitando cierta parte donde se encuentra el problema, impermeabilizando, luego utilizando algún antisalitre o impermeabilizando, luego volver a construir esa parte con las medidas necesarias para que no se vuelva a presentar el problema.